Bien. Vamos a dar inicio a la sesión número 1 de esta capacitación que tiene como nombre los principios bíblicos de liderazgo, ¿verdad? Para un ministerio más eficaz. Muy bien, vamos a tener un pequeño repasito, hoy sí creo que es pequeño, de lo que vimos la semana pasada. Principios bíblicos de liderazgo. Bueno, antes de comenzar vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Padre que estás en el cielo, Señor de la tierra, Señor de toda la creación, gracias por darnos un día más. Gracias por haber permitido que fuéramos al trabajo, por las vicisitudes que hayamos tenido en el día, Señor, por las que logramos librar, por las que tuvimos que aceptar y por las que han quedado pendientes, Dios. Gracias, gracias, porque sabemos que todo lo que ha sido hecho este día ha sido por tu bondad, por tu apoyo, por tu sabiduría, Señor. Dios, ahora nos disponemos a estar una hora conectados aquí para poder aprender más de tu palabra y de ese liderazgo bíblico que te agrada y con el cual nuestros ministerios o los ministerios a los que tú nos has llamado serán más eficaces. Por favor, Señor, ayúdanos a entender. Ayúdame a explicar, pero que todo, Señor, se haga con orden, con sabiduría de lo alto y que tú puedas ser exaltado. Gracias. Te alabamos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Principios bíblicos de liderazgo. Lo que vimos el día lunes, vimos el desarrollo de las iglesias y el desinterés de las nuevas generaciones a forma de introducción, ¿verdad? Vimos que cuando una iglesia nace, tiene ciertos objetivos y quiere alcanzar. El primero de estos objetivos es establecer un buen fundamento. Para tal efecto, la primera generación establece el fundamento y ese fundamento es basado en la Biblia. Fundamento que debe permanecer firme y sólido. Es decir, ellos lo que buscan es establecer las verdades que regirán la iglesia o el ministerio. En la segunda generación dijimos que busca mantener ese fundamento y esa generación lucha por proclamar, mantener esa verdad que ya se estableció en la primera generación, y esa verdad es fundamentalmente de las Escrituras. Entonces la segunda generación lo que hace es llevar a cabo su proclamación. Y luego la tercera generación es ser parte del fundamento. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que la iglesia debe ser prevenida, la iglesia del Señor y el liderazgo de nuestra iglesia no caigan en indiferencia, porque eso hace demasiado daño a la iglesia actual. Es lo que más daño ha hecho en nuestra época moderna, ¿no? Lo que buscamos en esta capacitación que estamos dando, lo que buscamos es que cada uno de nosotros como líderes, tal vez predicadores, no sé, líderes de diferentes ministerios, que cada uno de nosotros pueda entender y valorar el gran privilegio que Dios nos concede al permitirnos ser parte de sus colaboradores. Estuvimos pensando, meditando y explicando Mateo 5:14, que tiene que ver con la sal, ¿se acuerda usted? Y también con la luz, ¿no? Entonces, ¿qué decía el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. Eso está en el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Cuando nosotros vemos que debemos ser como sal, ¿a qué se refiere la Biblia? Bueno, lo que el Señor estaba diciendo es que nosotros debemos ser preservantes de las doctrinas de la Biblia. Note eso, no preservantes de los modelos, no preservantes de los dogmas, no preservantes de los métodos o no preservantes de los ministerios. Incluso nosotros no debemos ser preservantes de los ministerios, nosotros debemos ser preservantes de las doctrinas de la Escritura. Y mientras nosotros más preservemos esas doctrinas, adivine qué, el ministerio va a caminar, Entonces, no necesitamos estar preocupados porque el ministerio se detenga. El ministerio se detendrá una vez que nosotros dejemos a un lado la Escritura. Pero mientras nosotros estemos en la Escritura, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo y preservando esas doctrinas de la Escritura, bueno, el ministerio seguirá adelante. Segundo, vimos que también como sal, nosotros debemos ser funcionalmente
Y cuando digo funcionalmente, es decir que nuestras vidas deben funcionar como una referencia para todas las personas. Es decir, si alguien quiere hablar de la bondad, pues tiene que ver a los creyentes para saber qué es la bondad. Si alguien quiere hablar de sabiduría, pues tiene que ver a los cristianos para saber qué es una persona sabia. Si alguien quiere saber dónde puede encontrar un buen consejo, una palabra de aliento, pues debe saber que solamente con los creyentes, solamente con los creyentes. Y yo sé que tal vez esto no entre en la cabeza de todos nosotros ahora mismo, porque algunos incluso hasta podríamos pensar en un psicólogo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la ayuda de un psicólogo? Bueno, hermano, el psicólogo solamente tiene ciencia humana y le digo algo, los grandes científicos jamás han podido arreglar el problema de los seres humanos. El doctor Rob Kensinger, él es un maestro de teología de allá estuvo dando clases en el Seminario de Predicación Expositiva en Honduras y ahora creo que él es parte es pastor en Estados Unidos y también creo que es parte del cuerpo de maestros de Master Seminary allá en Sun Valley, California. Y él, recuerdo que él me contaba que él de profesión es médico, medicina, ¿no? Medicina general, medicina ciencia, pues. Y él cuenta que llegaban a su consultorio las personas y le decían, mire, yo sufro de estrés, sufro de depresión, o me siento perseguido, yo sufro de aflicción y tantas cosas, ¿no? Y bueno, él decía, pero ¿qué puedo hacer? Yo no tengo solución para esos problemas porque los químicos no ayudan con esas cosas, porque lo que van a recomendarle es un calmante, un sedante, en alguna manera mantenerlo dormido o relajado a puro químico, pero no le están arreglando el problema realmente, solamente lo están haciendo dependiente o farmacodependiente. Entonces él dice, Señor, esta gente no necesita medicina, esta gente lo que necesita es tu palabra. Y entonces el hermano, el doctor Rob Gelsinger, él renunció a su profesión como médico y entonces se comenzó a preparar para ser pastor. Y él dice, hermano, es que yo me di cuenta que la gente no necesita la medicina, la gente no necesita la ciencia, la gente no necesita psicología, la gente no necesita metafísica, la gente no necesita meditación, la gente no necesita motivación, la gente no necesita charlas de superación personal, la gente necesita a Dios. Y los únicos que Dios ha dejado para manifestar su poder y su gloria sobre esta tierra, pues somos nosotros los cristianos. Es la iglesia, hermanos. A través de la iglesia es que se revela la gloria de Cristo y a través de su palabra, obviamente, cuando la predicamos y cuando la enseñamos y la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, cuando decimos que debemos ser sal, funcionalmente nos estamos refiriendo a ser una referencia para los hombres, que ellos sepan que aquí en Cristo y con nosotros, porque somos alcanzados por Cristo, porque Él nos ha salvado, porque Él nos da su palabra y porque la obedecemos y la practicamos, bueno, nosotros podemos guiarles hacia la solución que ellos necesitan. También vimos que dice Mateo 5:14, siguiente versículo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, como luz, como sal dijimos que debemos preservar y debemos ser un referente. Como luz nosotros debemos alumbrar, hermano. Nosotros debemos alumbrar. ¿Y para qué queremos alumbrar? Bueno, el propósito es mostrar, manifestar las buenas obras de los creyentes. Nosotros debemos alumbrar por medio de nuestras buenas obras. Y aclaro aquí el punto. No hacemos obras para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. Es decir, ya somos luz. Nosotros debemos alumbrar y hacemos obras para, para mostrar que somos luz, para mostrar que no para salvación, ¿verdad? Y también debemos alumbrar con el segundo propósito. El segundo propósito es mostrar la manera en que los hijos de Dios glorifican a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que queremos hacer es manifestar esa manera en que nosotros glorificamos a Dios
por esa obra tan maravillosa que hizo de sacarnos. Entonces, como sal, debemos preservar, debemos obras, y para mostrar cómo llegamos a esta pregunta, ¿no? Cada ministerio, cada líder, y eso es lo que vamos a comenzar esta semana. Así es que bienvenidos a la sesión número 1 de esta capacitación. No sé, mis queridos hermanos, si alcanzaremos a terminar la sesión número 1. Son, si mal no recuerdo, son 96 diapositivas. Entonces, no sé si vamos a alcanzar a verlas, pero vamos a tratar de llegar, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar. Si no, pues, por lo menos a las 9 de la noche vamos a detenernos. Tenemos 40 minutos hasta donde lleguemos, ¿verdad? Buscaremos un buen punto para detenernos y para retomar el próximo lunes. Así que comenzamos con la sesión número 1. ¿Cómo debe funcionar cada elemento, cada ministerio, cada líder de la iglesia? Note usted lo que dice 1 Corintios 3, 9 al 11. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice ahí en 1 Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cómo debe funcionar cada elemento de la iglesia? Note esto, somos colaboradores de Dios. ¿Cómo debemos funcionar? No con señorío, sino con colaboración. Nosotros somos colaboradores de Dios. Note qué más. ¿Cómo debe funcionar cada elemento de la iglesia? Somos colaboradores y segundo, somos labranza de Dios. Note esto, esta palabra labranza tiene que ver con la tierra, ¿no? El fruto que damos no viene de nosotros. Es Dios quien ha labrado a nosotros, es Dios quien está obrando a través de nosotros, no somos nosotros por nosotros mismos. Entonces somos colaboradores de Él obrando a través de nosotros. Note uno más, edificio de Dios. Note, somos edificio que pertenece a Él. Somos un edificio que Él mismo edifica, es decir, hermano, no hay nada, de acuerdo a este texto, no hay nada que uno de nosotros pueda decir que lo tiene o que lo es por sí mismo. Note, colaboradores de Dios. Este de Dios podríamos decir que pertenecen a Dios. Labranza de Dios, es decir, labranza que es obra de Dios. Edificio de Dios, es decir, edificio que es edificado por Dios. Y aún más, note usted esto. Conforme a la gracia de Dios, note eso, no es conforme a otra cosa más que a la gracia. Entonces, ni siquiera hemos hecho algo para decir que Dios debía tomarnos en cuenta. No podemos venir y decir, es que Dios me eligió a mí porque yo soy bien inteligente. No, Dios vio en mí tanto talento que tengo. Dios vio en mí tanto carisma y él dijo, este me va a servir. Oh, no, hermano, no. Esto es pura gracia de Dios. Pablo está diciendo ahí, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice él. Note, eso que me fue dada, aunque ya pasamos a otro lado, pero quiero explicar eso que me fue dada. Ese verbo ser dado o que me fue dado, lo que dice ahí, es una voz pasiva. ¿Y qué significa eso? Cuando es una voz pasiva, un verbo significa que el sujeto de la oración no hace nada absolutamente para tal oración, para tal acción. Él solamente es el receptor pasivo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo no he hecho nada. Realmente todo lo que yo puedo hacer es por la pura gracia de Dios obrando en mi vida. Entonces, diciendo estos 4 aspectos de que somos colaboradores, somos labranza, somos edificio y que todo depende de la gracia, ahora Pablo va a hacer una pequeña advertencia, y la advertencia es, bueno, entonces tenga cuidado cómo está edificando. ¡Wow! Este es increíble. Si usted ha entendido que usted es colaborador de Dios, usted no es el dueño ni el jefe de nada, y si usted solo está colaborándole a Dios, entonces sepa que tiene que darle cuentas a Dios. Si usted es labranza de Dios, eso significa que Dios ha estado obrando en usted. Entonces tenga cuidado cómo edifica, porque lo que usted haga pondrá de manifiesto si el trabajo de Dios ha sido bueno o si no ha sido bueno. Entonces,
Usted debe ver cada uno de estos aspectos y después obedecer o tener atención, prestar atención a lo que dice Pablo. Tenga cuidado cómo edifica encima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer esto de una manera. Hay una cosa que debemos aprender en cuanto a liderazgo, en cuanto a los ministerios que tenemos. Y lo que tenemos que aprender tiene que ver con algo que el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos de 12 al 31. Ahora, solo le abro así el panorama. No vamos a leer el pasaje por el momento porque hay mucho que ver. Pero lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 12, desde el versículo 2 y hasta el versículo 31, si bien es la porción que habla de los dones del Espíritu Santo, y aclaro, Pablo no está hablando de los dones alabando a la iglesia de Corinto. Pablo no está hablando de los dones de una manera de decir los que son aprobados y los que no son aprobados. Pablo no está diciendo que los dones funcionan o no funcionan. Pablo no está diciendo nada, llamemos así, no está diciendo nada a favor de los dones. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 1 Corintios, que es la sección que habla de los dones, lo que él está haciendo es corrigiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto porque ellos están abusando de los dones. Ellos están abusando de los dones y están actuando, hermano, esto es interesante. Ellos están actuando en el capítulo 12:1. Pablo les dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes en cuanto a eso de los dones. Y eso nos sugiere una cosa. Los hermanos están obrando de tal manera que parece que no entienden los dones, no los entienden. Los hermanos de la iglesia de Corinto, no, ellos tenían los dones, de acuerdo a lo que Pablo dice en el capítulo 12, versículo 7, si mal no recuerdo. Ellos tenían todos los dones, pero ellos no sabían cómo funcionaban. Y curiosamente, ellos venían de prácticas religiosas, idólatras, en donde había ciertas manifestaciones y ciertos momentos de éxtasis, y entonces ellos tenían ciertos comportamientos, ciertos descontroles, ciertos movimientos repetitivos, ciertos balbuceos y cosas así. Y entonces los hermanos que vienen de esas prácticas, la iglesia de Corinto, que es una iglesia gentil, vienen de ese tipo de prácticas, llegan a Cristo, están perteneciendo a la iglesia de Cristo y de pronto ellos comienzan a recordar cómo actuaban en el pasado con esas religiones, con esa idolatría, y de pronto ellos comienzan a tener las mismas manifestaciones dentro de la iglesia. Entonces, con esto, hermano, no quiero que usted vaya a pensar que estoy acusando a la iglesia, le estoy poniendo un poco de contexto histórico. La idea es que lo que Pablo está haciendo entonces es que él está corrigiendo tal comportamiento. Y lo que Pablo dice es, no olviden que antes, cuando ustedes eran inconversos, eran arrastrados hacia cualquier culto de idolatría, pero ahora en Cristo ya no es así. Y Pablo está siendo bien claro con ellos. Están abusando de los dones, están actuando como gente que no conoce los dones, y esa es la verdad, no los conocen, no los entienden, no saben para qué sirven. Y antes, cuando no eran cristianos, pues se les arrastraba de esas maneras, pero ahora en Cristo no pueden ser arrastrados así. Ustedes deben tener un concepto claro, ustedes deben entender qué son los dones. Y bueno, Pablo va a explicar esto por medio de una analogía. Una analogía, llámele usted un ejemplo, una ilustración. Y la analogía que él va a tomar es la analogía del cuerpo. Es decir, Pablo va a comparar a la iglesia con un cuerpo. Entonces, hermano, nosotros debemos prestarle atención a esto, y además de prestar atención a esta analogía del cuerpo, debemos prestar atención a la anatomía del cuerpo. Debemos entender que cada cuerpo tiene ciertos elementos. Un cuerpo tiene un esqueleto, tiene sistemas internos, tiene músculos, tiene carne. Y bueno, en un ministerio de una iglesia es la misma situación. Una iglesia necesita tener una estructura apropiada, y para tener esta estructura apropiada necesita esqueleto, necesita sistemas internos, necesita músculos, carnes. Y ahora usted elimina uno de estos a través de los ministerios que podamos estar liderando. Usted elimina uno de estos y el cuerpo no puede vivir. Y de la misma manera la iglesia, hermano, la iglesia, cuando usted quita un ministerio, o usted omite un ministerio, o usted simplemente de pronto dice, no, la verdad es que yo no voy a ejercer mi don. Bueno, usted está
haciendo que la iglesia no funcione como debe funcionar. Entonces vamos a aprender en esta capacitación de lo que es el liderazgo bíblico y los principios del liderazgo bíblico, vamos a aprender cómo debe funcionar cada elemento de la iglesia, cada ministerio, cada líder, y entonces vamos a ver cómo es la anatomía de la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a considerar es cuál es la función del esqueleto. Ahora, el esqueleto lo que hace es dar una estructura al cuerpo, como todo ser vertebrado, ¿no? El esqueleto es lo que le da su estructura. Igual que en la iglesia, hay ciertas doctrinas que debemos creer y sostener si queremos ser una iglesia sana, y lo mismo en el ministerio. Hay ministerios y en los ministerios debemos también sostener esas doctrinas sanas y debemos creerlas y sostenerlas para que sea un ministerio fuerte. Ahora, como ya dijimos en la capacitación anterior, estas doctrinas son inalterables, es la filosofía del ministerio. Estas doctrinas son inalterables, no son negociables, no pueden quedar comprometidas bajo ningún concepto, ya que si cualquiera de estas doctrinas, de estos elementos falla en cualquier punto, entonces comprometerá a todo el esqueleto. Y en lugar de una estructura fuerte, eh, omitir cualquiera de estos elementos convertiría el cuerpo en un bulto sin forma, en algo que no tiene pies ni cabeza. Entonces, yo quiero que usted note esto, que se dé cuenta de ser colaboradores de Dios, como ya vimos en Corintios, sino que también tenemos una gran responsabilidad para hacerlo bien, hermanos. Entonces, no se trata solo de servir a Dios, sino de hacerlo bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar los mismos parámetros, 3 parámetros que vimos en la capacitación anterior, pero ahora vamos a profundizarlos, Entonces comenzamos con este. Nosotros, para poder hacer este ministerio, para poder llevar a cabo estos principios bíblicos de ministerio, nosotros necesitamos tener una visión elevada de Dios. ¿Qué significa esto de tener una visión elevada de Dios? Bueno, nosotros debemos tomar a Dios seriamente y exaltarle. Nosotros no queremos tener una iglesia o un ministerio centrado en el hombre. Nosotros no queremos ser líderes que estén sirviendo para que los hombres estén bien. Nosotros queremos ser líderes que estemos sirviendo para que Dios sea exaltado y para que a Dios se le tome en serio, hermanos. Tenemos que salir y alcanzar a las personas en el amor de Cristo. Eso es verdad. Pero Dios tiene que ser siempre el centro de nuestra adoración y de nuestra vida. No podemos cambiar ese principio. Tenemos que tener una visión elevada de Dios. Nunca podemos traer al hombre, al ser humano, al mismo nivel que Dios. Y con esto voy a explicar un poquito. Lo que quiero decir con esto es, hermano, si usted está teniendo el fin de que la gente no se vaya, entonces lamento decirle que su filosofía de ministerio está centrada en las personas y no está centrada en Dios. Hermano, esto es muy común en muchas iglesias, que los pastores, los líderes de las iglesias, hacen cuanta cosa se les ocurre con el fin de que la gente llegue y que la gente después no se vaya, hermano. Pero entonces esas iglesias están teniendo una visión elevada de los hombres, no una visión elevada de Dios. Es decir, la iglesia está sirviéndoles a ellos, no sirviendo a Dios. Y como acabo de decir, sí tenemos que salir y alcanzar a las personas en el amor de Cristo, pero no podemos omitir que el centro de todo, de adoración, de práctica, de vida, debe ser Dios y nada más Dios, hermano. Eso es tener una visión elevada de Dios. Ahora, ¿cómo podemos esta visión elevada de Dios? Bueno, note usted lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y note ahí que he puesto esas palabras en mayúscula. Es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Cómo puedo yo tener una visión elevada de Dios? Bueno, de acuerdo a Proverbios capítulo 9, versículo 10, reconociendo que necesito temer a Dios. Hermano, quiero aclarar esto. Muchos han tomado la palabra temor y la han cambiado por la palabra respeto. Y quiero decirle algo con mucho amor. No es lo mismo. Y Dios no quiere su respeto. Dios quiere su obediencia. ¿Sí?
porque la gente está respetando a Dios y bueno, con todo su respeto van a ir a parar al infierno, hermano. Dios necesita que los hombres que le sirven teman a Él. Y cuando digo temer, es una palabra que no está hablando de tener horror a Dios, está hablando de temer a su poder, de temer a su magnificencia, hermano. Si usted recuerda cuando Moisés allá en la zarza ardiente, él vio la zarza que no se quemaba, que no se consumía, él fue hasta la zarza y cuando escuchó la voz que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tocan tus plantas o tus pies es santo. Cuando él escuchó esa voz, usted recuerda qué fue su actitud. Bueno, la Biblia dice que él se postró, pero en el texto original, en el texto hebreo, lo que dice es que él se tiró al suelo, cayó al suelo completamente, tapando sus ojos, tapando su cara, no queriendo ver ni siquiera el resplandor. ¿Y por qué era ese temor? Ojo, eso es temor, hermano. Él no está mostrando respeto, él está sintiendo temor. ¿Por qué está sintiendo temor? Porque él sabía que el hombre no puede ver a Dios y vivir después de eso. Entonces él dice, wow, si yo lo veo, yo me muero, entonces yo no quiero verlo. Y es el mismo caso de Jeremías, recuerda, y es el mismo caso de Isaías, recuerda, y así, hermano, tantos otros ejemplos en la Biblia, ¿no? Que dice, es que he visto al Señor, he visto al Señor y voy a morir, ¿no? Entonces ellos tenían un temor a Dios. Entonces cuando usted y yo hablamos de tener una visión elevada de Dios, de acuerdo a Proverbios capítulo 9, versículo 10, que dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor, lo que nos está diciendo es que esa visión elevada de Dios solamente llegará cuando reconozcamos que necesitamos temer a Dios. Entonces, eso, el tenerle temor a Dios es el primer paso para tener una visión elevada de Dios. Es decir, cuando usted teme a Dios, usted dice, no, es que Él es tan grande, Él es tan soberano, Él es tan poderoso, Él es tan santo. Wow, yo no puedo hacer nada en contra de ese Dios. Yo no quiero caminar el camino que ese Dios aborrece. Yo no quiero estar en pecado porque ese Dios aborrece el pecado. Yo tengo temor de sufrir la ira de Dios sobre mí por mi pecado. Entonces usted ya no está teniendo respeto, hermano. Usted ya está teniendo temor a Dios. Entonces, el primer paso para tener una visión elevada de Dios es reconocer que necesitamos temer a Dios. Bien, volvemos aquí. Entonces, el segundo paso, note usted en Lucas capítulo 10, versículo 38 y hasta el 42. Le leo ahí, dice ahí, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. El Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, ¿no? Tantas cosas las que te molestan, pero ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. De acuerdo a este pasaje, el segundo paso es conocer que necesitamos tomar en serio a Dios. Necesitamos temerle y necesitamos tomarlo en serio. ¿Y por qué este pasaje nos habla de tomar en serio a Dios? Porque usted puede ser que le dé el primer lugar de su vida, el primer lugar de su día, el primer lugar de sus pensamientos, el primer lugar de sus acciones, el primer lugar de su comportamiento a otras. Lo sencillo. Censurado nuestras palabras porque vemos que de pronto está ahí el pastor, ¿verdad? Uy, el pastor me escuchó hablar mal. Tenemos respeto por el pastor, ¿no? Pero cuando no está el pastor hablamos, como dicen por ahí, ¿no? Se nos sale la caja de lustre. Y oiga, cierto, no está el pastor, pero Dios está ahí. Dios está ahí. O sea que parece que nos tomamos más en serio al pastor que a Dios. Bueno,
Marta parece que no se tomaba tan en serio a Dios. Dios acaba de entrar a su casa, Dios acaba de llegar a su casa, a la visita, y ella en lugar de irse a la visita, ella se fue a los quehaceres de la casa. Dígame, ¿qué tiene más seriedad para ella? Obviamente para ella los quehaceres de la casa son más importantes. Ay, tengo que preparar, tengo que agradar, que apantallarlo, ¿no? Tengo que dejarlo sorprendido. No, eso no es lo importante. No es lo importante, hermano. Eso es como cuando nos invitan a una fiesta de cumpleaños y llegamos y vemos los globos y felicitamos a la gente por la decoración y felicitamos a la gente por el pastel y felicitamos a la gente por la comida, pero no hemos preguntado por el cumpleañero, ¿no? No estamos tomando en serio al cumpleañero. Fuimos a la fiesta de cumpleaños de una persona, no a una cena para calificar la decoración. Entonces, eso es lo mismo con nuestro Dios. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos tomar en serio a Dios. Dios no es secundario, hermano. Es increíble cuántos de nosotros como líderes muchas veces dejamos relegado a Dios. Y esto lo hacemos en la práctica incluso del ministerio. Tenemos una reunión con los líderes y wow, la reunión es súper importante. Y hermano, tal vez no hemos orado y llevamos tal vez hasta un plan de trabajo y no hemos orado por el plan de trabajo y no hemos pedido a Dios si eso es lo que Él quiere. No hemos tomado en serio a Dios con ese plan de trabajo, pero sí lo queremos llevar bien presentable, lo queremos llevar bien engrapado, bien en un folder y que bien entendible y llevamos todo bien hecho para que los hermanos estamos queriendo agradar a los hombres, pero otra vez no nos estamos tomando en serio a Dios. Entonces, de acuerdo a Lucas 38 hasta el 42, para tener una visión elevada de Dios, nosotros necesitamos reconocer que debemos tomar en serio a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa visión elevada de Dios? Reconociendo tal cosa. Número 3, bueno, no, seguimos con el número 2. Mire todavía, Santiago capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Note, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se da cuenta? Tomarlo en serio, oh, por favor, acerquémonos a Dios seriamente. ¿Y sabe qué? Dios se acercará a nosotros. Él nos tomará en serio cuando nosotros tengamos una visión elevada de Él, hermano. Hay personas que dicen, ay, pastor, ay, hermano, yo tengo tanto tiempo luchando con este ministerio y no, pues no más ni para atrás ni para adelante. Y usted dice, bueno, hermano, ¿y qué haces tú en el día? No, pues nada, ahí en la casa, ¿no? Y digo, ¿no trabajas? No, no trabajo, es que me dedico a la obra al 100%, dicen algunos. Ah, ¿de verdad te dedicas por completo a la obra? Sí. ¿Y qué haces durante el día? No, pues en la casa. Bueno, pero no te dedicas a la obra. Si tú te dedicaras a la obra, pues tendrías que estar visitando enfermos, tendrías que estar predicando, tendrías que estar preparando sermones, tendrías que estar estudiando, tendrías que estar dando discipulados, tendrías que estar predicando en las cárceles, tantas cosas que hacer en el ministerio, pero es increíble cuánta gente ahora dice dedicarse de tiempo completo al ministerio y donde menos pasa es en el ministerio. Es en el ministerio, bueno, es increíble. Yo conozco algunos, ninguno de aquí del grupo, pero conozco algunos que es increíble, supuestamente se dedican al tiempo completo a la obra. Ah, y faltando una hora antes del culto, están preparando el sermón y le digo, ¿qué estás haciendo? Preparando el sermón. Bueno, pero ¿y qué has hecho todo el día? Estaba haciendo otras cosas, estaba haciendo aquello, pero tú te dedicas al ministerio, este es tu trabajo. Tú deberías tener esto listo desde antes. Entonces, cuando nosotros no nos acercamos a Dios, entonces nosotros no vamos a tener cercanía con Dios. De acuerdo a Santiago 4:8, para tener esa visión elevada de Dios, nosotros necesitamos tener más cercanía con Dios. Hermano, usted quiere tener una visión elevada de Dios, usted quiere conocer a su Dios, cuán grande es su Dios, cuán poderoso es su Dios, adivine qué debe hacer, acercarse más a su Dios. No hay otra manera, hermano, no hay otra manera. Veamos aún uno más. Limpiad vuestras manos, pecadores, dice. Wow, hermano. Note, reconociendo que necesitamos tener cercanía, está en la primera oración, pero en la segunda oración dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Ahora, hermano, ¿a qué nos invita? Mire, ¿qué más? Purificad vuestros corazones. ¿Esto de qué está hablando? Bueno, para tener una visión elevada de Dios,
Solamente lo lograremos reconociendo que necesitamos tratar con nuestro pecado delante de Dios. Oh, hermano, es triste, créame, es triste ver líderes que, que son licenciosos con el pecado, es decir, que se dan licencia para pecar, ¿no? Es triste ver líderes que Dios ha llamado, que tienen capacidades, que Dios los ha dotado, pero que tienen ciertos pecados. Y no estoy diciendo con esto que no pecamos, hermano, no me vaya a confundir. Estoy diciendo que todos estamos en la posibilidad de pecar, todos estamos en la lucha contra el pecado, todos pecamos, pero hay una gran diferencia, y creo que ya lo expliqué una vez, hay una gran diferencia entre decir, hermanos, tuve un tropiezo, y otra muy diferente en andar cargando la piedra para tropezarte, ¿no? Es una cosa que tú digas, hermano, hoy tuve un tropiezo, hoy, sin darme cuenta, pues falta el respeto a mi Dios, pequé, ¿verdad? Pero usted va y trata con ese pecado. Sin embargo, hay líderes que saben cuál es su pecado, están constantemente en su pecado y adivine qué, no están tratando con su pecado. Es decir, ah, por poner un ejemplo, hermano, por poner un ejemplo, ¿cuántos sabrá que cuando pasa una señorita atractiva en la calle, wow, se deleitan, ¿no? Y la ven y dicen, oh, incluso yo he escuchado comentarios como esto, dicen, oh, qué bella es la creación del Señor. Oh, no, hermano, no espiritualiza tal cosa. Usted está deleitándose en su carne y está viendo a la mujer con ojos lasciviosos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No es necesario que te acuestes con ella, con simplemente verla y codiciarla en tu corazón. Has adulterado. Y es interesante, hermano, y es triste a la vez que hay líderes que tienen ese tipo de pecados, y no tratan con ellos, es decir, no luchan contra su pecado, más bien se acomodan en su pecado y se deleitan. Entonces, es una lástima porque estas personas no tienen una visión elevada de Dios. Ahora bien, entonces, para tener una visión elevada de Dios, ¿qué pasos debo seguir? Bueno, debo reconocer que necesito temer más a Dios, debo reconocer que necesito tomar en serio a Dios, debo reconocer que necesito tener más cercanía con Dios y debo reconocer que necesito tratar con mi pecado delante de Dios. Esos 4 pasos, hermano, me llevarán a tener una visión elevada de Dios. Muy bien, entonces, cuando estamos hablando de la autoridad absoluta de las Escrituras, mis queridos hermanos, lo que debemos aprender, de acuerdo a Mateo capítulo 4, es que debemos reconocer su autoridad. Note usted, cuando el Señor fue tentado por su enemigo, por nuestro enemigo, el mismo Satanás, el diablo, la autoridad que Jesús citó, él fue la Escritura. Note usted, Él es Dios mismo, Él es Dios encarnado, Él es el Dios hombre. Pero él no dice por mi poder, o él no se pone a discutir con Satanás, siendo Dios, hermano, siendo Dios, él no se pone a discutir con el enemigo. Obviamente el enemigo está derrotado, el enemigo lo sabe, el enemigo sabe que ya está condenado, el enemigo sabe que no puede hacer nada contra Dios, sabe que él es muy inferior a Dios, sabe que no se compara al poder de Dios. Sin embargo, el Señor no hace alarde de su poder, ni de su señorío, ni de su autoridad, ni de otra cosa, hermano, más que de su palabra. Y note lo que dice, escrito está. Satanás lo tentó, pero Jesús responde con toda la autoridad de la escritura. Entonces, si nosotros queremos tener o ser líderes, ya sea queremos tener un liderazgo o ser líderes con fundamentos bíblicos, principios bíblicos, y que el liderazgo o el ministerio sea eficaz, nosotros debemos reconocer la autoridad de la escritura. No debe haber nada más, hermano, entre nosotros y los ministerios. No puede haber el libro tal o el libro X o la capacitación del hermano Nerio. Por favor, nunca vaya a ser tal cosa. Es que de acuerdo a los principios que el hermano Nerio, no, hermano, jamás, jamás, nunca, nunca. Usted tiene que ir a la escritura y usted tiene que ser de aquellos que dicen, es que la escritura dice tal cosa. Si usted recuerda a los hermanos de Berea, ¿se acuerda usted que Pablo habla de ellos, no?
y cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era la verdad. Increíble, hermanos. Ellos están oyendo la predicación de Pablo. Lo dijo, no, ellos van a la escritura. Oh, hermano, qué triste es escuchar a tantas ovejas del Señor que dicen, no, es que yo creo así, porque así dicen que pertenecen a organizaciones grandes aquí en nuestro país, El Salvador, que dicen, bueno, pero es que de acuerdo a nuestro pastor, él dice tal cosa y nosotros así lo creemos, hermano. Pero ¿cuándo ellos quitaron la autoridad de la escritura y pusieron la autoridad del pastor sobre la escritura? Eso es lo que hace el Papa, por favor. El Papa dice esto va a ser y nadie puede contradecirlo, pero eso no puede ser en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo reconoce, debe reconocer los líderes del Señor, los ministros del Señor, aquellos que hacen labor de colaboradores de Dios, deben reconocer que la autoridad que nosotros tenemos no descansa en nosotros ni en los pastores que nos guían, sino en la escritura. Jesús reconoció la autoridad de la escritura. Ahora, note qué más dice ahí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da usted cuenta? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, quiero hacerle esta pregunta. ¿De qué está hablando Jesús en este momento? Cuando él está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, el Señor está diciendo ahí, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, usted dirá, ¿y qué quiere enseñarnos ahí, hermano? ¿Por qué necesitaba la Biblia? Bueno, porque Jesús no solamente está dando la autoridad de la Escritura, sino que le está mostrando algo más. Él está mostrando que él sabe la Escritura de memoria. Y entonces, si usted y yo queremos tener y ser líderes eficientes, líderes eficaces, no solamente debemos reconocer la autoridad de la Escritura, sino que también debemos reconocer la importancia de memorizar la Escritura. Usted dirá, ¿por qué está diciendo eso, pastor? Hermano, porque Jesús ahí no está haciendo otra cosa más que citar el libro de Deuteronomio. Para ser específico, él está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El Señor está recordando lo que él sabe de la Escritura. Y yo quiero que usted entienda esto, porque alguien dirá, ah, bueno, pero él era Dios. Oh, sí, hermano, él era Dios, eso es verdad. Pero él cuando se humanizó, cuando se hizo el Dios hombre, él se limitó de utilizar todos sus atributos. Es decir, él era Dios, no lo dudamos. Él es Dios en forma de hombre, sí, señor, eso es verdad. Pero él no tiene en ese momento su atributo de omnisciencia. Es decir, eso que él citó, él lo había tenido que memorizar a lo largo de su desarrollo como persona, como ser humano. Entonces, al decir que debemos dar autoridad absoluta a la Escritura, estamos hablando de reconocer esa autoridad y estamos hablando también de reconocer la importancia de memorizarla, hermanos. De eso es importante. ¿Por qué? Piense usted, ¿qué va a hacer de usted el día que no lleve la Biblia en la mano y tenga que actuar? Y tenga que, por decir algo, y tenga que presentar el Evangelio a alguien. ¿Cómo lo hace sin Biblia en mano? ¿Qué va a decir? Ah, bueno, allí en la Biblia está. Sí, pero ¿en qué parte? Eso es muy común. Eso es muy común, ¿no? Que la gente dice, en la Biblia dice tal cosa. Bueno, dígame en qué libro, dígame en qué capítulo, dígame en qué versículo. Debo memorizarla, debo reconocer que es importante memorizarla. Ahora, en Mateo 4, versículos del 5 al 7, seguimos hablando del mismo pasaje. Dice ahí, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué principio podemos tomar de este pasaje? Note usted este principio que vamos a tomar. Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, entonces lánzate abajo. ¿O qué le parece? Esto parece un buen reto, ¿no? Ah, ¿quieres que te lo compruebe? Yo me aviento, ¿ok? Y luego Satanás le dice, porque está escrito, o sea, no solamente es para que compruebes que es hijo de Dios, sino que también ya ahí dice algo en la escritura. Satanás está citando la palabra, hermano, pero está citando mal. Miren lo que dijo Satanás, a sus ángeles te encomendará y en las manos se llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora, ¿sabe usted que
Satanás ahí le está citando Salmo 91, 11 y 12, ¿verdad? Le voy a leer Salmo 91, 11 y 12 para que usted vea lo que literalmente dice el texto que Satanás está utilizando. Salmo 91, versículo 11 y 12. Se lo leo. Mire lo que dice. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Note, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, note, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No dice no sea que tu pie tropiece, sino que el propósito de llevarte en las manos es que no tropezarás. ¿Ya? Ahora, el asunto aquí es que Satanás está tergiversando la palabra. ¿Y con qué fin? Con el fin de que el Señor caiga en la tentación y él vaya y haga un milagro para comprobarle a Satanás quién es él. Ahora, note lo que el Señor respondió. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da usted cuenta? Ahora, yo quiero que usted piense por un momento. Aquí estamos viendo mucho, estamos viendo bastante. Esa frase está escrito. Ya le dije hace un momento, el Señor estaba citando Deuteronomio capítulo 8. Satanás ahora está citando el Salmo 91, 11 y 12. Y ahora Jesús está citando de nuevo, está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Qué le parece? Oh, hermano, esto es increíble. ¿Por qué? Porque ellos, voy a usar esta palabra sin que la saquemos de contexto. Ellos lo que están teniendo ahorita es un esgrima bíblico, literalmente. Ellos han sacado la palabra de Dios y Satanás está diciendo un versículo y el Señor está diciendo otro. Y Satanás está tergiversando los versículos para hacer que el Señor caiga en la tentación, pero el Señor está utilizando los versículos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Él está demostrando que él no solamente reconoce la autoridad de la escritura, que él no solamente la ha memorizado, sino que él la ha estudiado. Él sabe lo que realmente significa cada texto. Y una vez más, no lo sabe porque él es Dios, no lo sabe porque es su palabra, lo sabe porque lo ha estudiado. No olvide, esa era la cultura de los judíos. Eso es lo que el Señor les mandó allá en Deuteronomio, recuerda, y en el libro de Josué. Por tanto, estas cosas que yo te prescribo hoy estarán delante de ti, tú las enseñarás a tus hijos y a los hijos después de tus hijos, y hablarás de ellas al levantarte, al caminar, al comer, al acostarte, por la noche, cuando descanses. Hermanos, es increíble, ellos pasaban hablando de Biblia durante muchas horas al día a sus hijos. Esa era la enseñanza. Y obviamente Jesús tuvo esas prácticas. Entonces el Señor no solamente reconocía la autoridad de la Escritura, el Señor no solamente había memorizado la Escritura, sino que el Señor también había estudiado la Escritura. Entonces usted y yo, si queremos tener ministerios y ser líderes eficaces, nosotros debemos reconocer la autoridad de la Escritura, nosotros debemos reconocer la importancia de memorizarla y nosotros debemos reconocer la necesidad de estudiar la Escritura. Y eso es lo que hemos visto en estos tres ejemplos. Vamos a ir al último, hermano, al de sana doctrina. Vamos al tercer paso aquí. Vamos a dejar los demás para la próxima semana, pero terminemos este. Sana doctrina. ¿A qué nos referimos con sana doctrina? Bueno, si usted tiene una visión elevada de Dios y está dedicado a Él, si usted se dedica a servirle a Él, a colaborarle a Él, si usted reconoce que es la labranza de Él, si usted conoce que es el Señor el que está edificando en usted para que usted vaya y edifique su iglesia, entonces usted debe adherirse a lo que su palabra enseña. No sé si me entiende. Yo no puedo decir que soy un siervo de Dios, yo no puedo decir que estoy colaborando a Dios, yo no puedo decir que Dios está labrando a través de mí, yo no puedo decir que Dios está edificando a través de mí si yo no me estoy sujetando a su palabra. Es decir, yo puedo decir que hago todas esas cosas o que Dios está haciendo todas esas cosas, pero yo estaría desmintiendo eso o estaría fallando cuando yo desobedezco su palabra, cuando yo con la boca digo una cosa, pero con mis hechos digo una muy contraria. Entonces, si yo tengo una visión elevada de Dios y estoy dedicado a Él, yo también debo adherirme a lo que su palabra enseña. Las enseñanzas de Dios, eso que la Biblia enseña, eso es
lo que forma la sana doctrina. Y digo esto, hago esta aclaración, hermanos. Hace, ¿qué será? Hace 15 años, por decir un aproximado, escuchar esta frase sana doctrina era extraño, era raro, ¿sí? Y de alguna manera se utilizaba solamente en ciertas iglesias. Entonces, se decía, ¿no? Nuestra iglesia es de sana doctrina. Bueno, hermano, lastimosamente ahora, ahora esa frase la utilizan los católicos, la utilizan los mormones, la utilizan los bautistas, la utilizan los carismáticos, bueno, la utiliza todo el mundo, hermano. Los testigos de Jehová dicen que tienen sana doctrina. Entonces, hermano, ¿qué es la sana doctrina? Tenemos que definirlo. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina son las enseñanzas que provienen de la palabra de Dios, que son la palabra de Dios bien estudiada, bien exegetada, con un buen proceso de hermenéutica y bien presentada, con un buen proceso de homilética. Esas enseñanzas son la sana doctrina. La sana doctrina no son los dogmas que a mí me enseñó mi pastor o la gente donde yo sirvo. La sana doctrina no es lo que dice el Papa. La sana doctrina no es la enseñanza que me dan a través de las atalayas. La sana doctrina no es lo que dicen mis guías en la iglesia de los mormones. La sana doctrina no es lo que me dicen los masones. La sana doctrina no tiene nada que ver con eso. Mundo. La sana doctrina tiene que ver con las enseñanzas de Dios reveladas en su palabra. Eso es la sana doctrina. Entonces veamos en cuanto a la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ahí podríamos decir de la sana doctrina que ha seguido. Pero ahora, note lo que dice, al señalar estas cosas. Obviamente, Pablo le está diciendo a Timoteo qué cosas, las que dijo anteriormente. Pablo no le está diciendo estas cosas que a ti se te ocurran, no. Todo lo que te he dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, todas esas cosas, si tú se las señalas, si tú las enseñas, si tú vas y dices, mira hermano, esto es lo que la Biblia dice, cada vez que tú señalas estas cosas, tú estarás siendo un buen ministro de Cristo Jesús. Entonces, usted quiere ser un buen líder, yo quiero ser un buen líder, yo quiero tener principios de liderazgo bíblicos, yo tengo que comenzar por donde debo, y es la sana doctrina. Bueno, debo comenzar obviamente teniendo una visión elevada de Dios, debo comenzar teniendo también una autoridad, reconocer una autoridad absoluta de las escrituras, y tercero, debo tener una sana doctrina. Ahora, no tenga más, dijo el Señor. Serás un buen ministro de Cristo Jesús. Entonces, sana doctrina son la práctica de las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es la sana doctrina. Mire, nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina. Nutrido. Ahora, obviamente, esto nutrido tiene que ver con alguien que está saludable. Está saludable. ¿Y cómo se mantiene saludable? Bueno, practicando estas enseñanzas de la palabra de Dios. Mire qué más dice. Son verdades a las que podemos aferrarnos en medio de las pruebas. Oh, hermano, quiero que vea conmigo 1 Timoteo 1:3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyas a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Note eso que le dice, para que instruyas. ¿Por qué era necesario instruir? En ese contexto de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, ¿por qué era necesario instruir? Bueno, al parecer uno de los problemas de la iglesia de Éfeso, porque Pablo está escribiendo a Timoteo, que es el pastor de la iglesia, específicamente a la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Efesios. Timoteo es el pastor de esa iglesia y al parecer se habían infiltrado falsos maestros. Entonces, que haya falsos maestros en la iglesia de Cristo, eso son pruebas para la iglesia. ¿Y qué está diciendo Pablo a Timoteo? Bueno, por medio de la palabra, por medio de esas sanas doctrinas, instrúyelos, instrúyelos. ¿A qué los instruyo? A que no enseñen doctrinas falsas o extrañas. ¿Y esto qué tiene que ver? Son esas verdades, hermano. Instruye en esas verdades a las que te puedes aferrar cuando estás en medio de las pruebas. Ahora, no temas, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13,
dice Pablo a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Note, 3 cosas que debe hacer con las escrituras: leerlas, presentarlas, ¿verdad? Exhortar a la gente a que venga a ellas, a que las obedezca, y enseñarlas. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ocúpate, dice, ocúpate, por favor. Tú no puedes ser un ocioso que quiere, um, que quiere servir a Dios. Tú tienes que ocuparte, tú tienes que mantenerte ocupado ahí. Siempre, casi siempre le digo a los alumnos de la escuela de predicadores, porque todos somos pastores ahí, o la gran mayoría somos pastores, por lo menos somos predicadores, y la mayoría trabajamos, creo que la mayoría trabajamos, y somos gente muy ocupada, y ellos me dicen, pastor, hoy no pude leer el libro, pastor, hoy no pude hacer una tarea, y siempre les digo lo mismo, hermano, ¿tú sabes por qué Dios te escogió a ti? Bueno, te escogió a ti porque tú eres una persona muy ocupada. Me dicen, ¿cómo así, pastor? Sí, le digo, ¿tú te imaginas a Dios escogiendo haraganes para el ministerio? Oh, no, jamás, nunca. Dios no quiere haraganes aquí. Y note lo que le dice Pablo a Timoteo, ocúpate. Tú debes ocuparte. Oh, no, no te preocupes. Ocúpate, hermano. No te, estoy bien preocupado, no sé qué voy a hacer. No, no te preocupes. Ocúpate de tal cosa. Ocúpate de tal cosa. Entonces, él le dice, ocúpate en qué? En leer, ocúpate en exhortar y ocúpate en enseñar. Ocúpate en enseñar. Entonces, cuando habla de la enseñanza, son esas enseñanzas que debemos compartir con los demás. Hermano querido, vamos a llegar hasta aquí y como le dije, faltan muchos puntos más que ver, pero nos quedamos aquí hasta el punto número 3. Hemos comenzado principios bíblicos para un liderazgo eficaz. La próxima semana continuaremos con santidad personal. Si usted se da cuenta, estos 3 primeros que hemos tenido, de alguna manera tienen que ver con lo que vimos anteriormente en la filosofía bíblica del ministerio, pero ahora está más profundizado, ahora está más aplicado, y no solo eso, ahora vamos a ver otras cosas que no hemos visto en la filosofía del ministerio, como por ejemplo la santidad personal y otras tantas, ¿no? Vamos a ver a la autoridad espiritual y vamos a seguir adelante con esto. Entonces, hermano, hasta aquí mi tiempo. Dejo los micrófonos a mi hermano